Hola, hoy vamos a platicar acerca de un tema que se me hace muy interesante y que salió a raíz del libro de Jeanette McCurdy. Vi muchas publicaciones acerca de esto y creo que vale la pena hablar del tema. Y esto es los pies en el cine y la televisión. Como mencioné después de la salida del libro titulado I Glad My Mom Died de Jeanette McCurdy, que por cierto tengo un video hablando acerca de los puntos que considero que son más importantes de este libro y que si gustan ver pueden hacerlo después de este video. Pero volviendo al tema, en este libro ella menciona su paso por Nickelodeon y con base a esto vi muchas publicaciones, comentarios y fotos de cómo al director Dan Schneider le gustaba colocar en cámara los pies de las actrices, y esto presente prácticamente en todas sus series. Pero antes de hablar de este caso en particular, veamos este tema en un panorama general. Pero antes de hablar de esto, hay que definir cómo es que se llama esta cuestión. Muchos le llaman el fetiche de los pies, así que veamos qué nos dice el fetichismo. En principio nos dice que es la atracción por ciertos objetos y que se hace con el propósito de obtener gratificación sexual. Objetos como por ejemplo los zapatos, que para muchos puede ser atractivo. Y el fetichismo viene de la palabra fetiche, que hace alusión a los objetos creados por el ser humano y que tienen ciertas connotaciones de carácter sobrenatural, como los que están viendo ahora en pantalla. Entonces, ¿está mal llamarlo fetiche? Pues no del todo, porque hay ciertos autores que dicen que no únicamente se trata de objetos, sino también partes del cuerpo que no son íntimas, como los hombros, codos y en este caso los pies. Por otro lado tenemos las filias y parafilias, en donde encontramos la podofilia, en donde filia es afición o amor, y podo en este caso es pies. Y esta más precisamente describe la excitación al ver, oler, tocar, besar, lamer o chupar los pies. Entonces, podofilia sería el término correcto, aunque tampoco está del todo mal llamarla fetiche de los pies o filia de los pies. Ahora sí, veamos la podofilia en el cine. Esto es algo muy común y que se ha presentado pues básicamente desde la aparición del cinematógrafo y de las primeras películas proyectadas. Pero, ¿por qué? Bueno, en principio las primeras películas pues no estaban muy bien reguladas, no existían las clasificaciones como existen ahora y había cierta restricción, como cual, bueno, no podías tener escenas de carácter sexual o sensual muy explícitas. Lo más que podías llegar a tener era ver a dos personajes besándose, lo cual en ese entonces pues era muy atractivo, era muy romántico. Entonces muchos directores conscientes de estas restricciones y de que tenían que utilizar otros métodos para causar esta sensación de sensualidad e incluso erotismo, se dieron cuenta de que no solo las partes íntimas o no que todo el contacto causaba esta sensación, notando a través de la cámara que los pies eran un buen elemento para esto. Y se dieron cuenta que usando los pies podían tener esas tomas de carácter sensual que no podían tener de otra forma. Ya sea porque a los directores les gustaba y ellos tenían esta filia, o simplemente para subsanar el hecho de que no podían utilizar o no podían tener a personajes pues teniendo relaciones o teniendo tanto contacto. Aunque con el paso de los años se dice que es más lo primero que lo segundo. Pues comenzaron a existir las clasificaciones, por ejemplo la C y D, en donde sí que puede haber contenido de carácter sexual, pero aún así hay directores que siguen utilizando pues estas tomas que incluso pueden ser un poco innecesarias, pero que al director le gustan porque tiene esta pedofilia y que incluso a muchas personas también les gusta, aunque para muchas otras puede ser algo raro, incómodo, incluso un tanto asqueroso. Podemos ver tomas de personajes que mientras caminan, la cámara las enfoca desde los pies hacia la cabeza. De igual manera, si el personaje está sentado, la toma puede empezar desde los pies o hacer mucho énfasis en ellos, ya sea que los pies estén descalzos o con un calzado abierto que permita cierta visibilidad. Hay escenas en donde los personajes están haciendo cierto tratamiento o están dando masaje a otro. Y ya en los casos más extremos, hay tomas en donde los personajes están lamiendo o chupando los pies de otros. Películas como Tarzán de los Monos de 1932, en donde el protagonista se acerca a Jane tocándole los pies. La película de Los Implacables de 1955, en donde hay una escena de un masaje
la película de Lolita en 1962, en donde vemos una escena en donde le pinta las uñas y que ciertamente tiene una connotación más sexual que las otras películas que antes mencioné. El último emperador de 1989, en donde la emperatriz deja, o más bien hace que el amante de su esposo le lama los pies. Y la película del crepúsculo al amanecer de 1996, en donde la actriz Salma Hayek vierte alcohol en su pie para después meterlo en la boca de Quentin Tarantino, que por cierto es el mismo director de la película, y el cual ya ha dicho muchas veces que realmente tiene esta ficción, y es algo bastante notorio porque lo hace muy constante y está presente en toda su filmografía. Y para estos años evidentemente ya no lo hace para buscar pues un recurso porque le impiden tener tomas sexuales, sino que lo hace porque a él le gustan estas tomas. Y como este director hay muchos otros, y como estas películas que mencioné, hay muchísimas otras más que pues no terminaría de enlistar, pero si quieren que hable muchísimo más de estas películas, directores, pueden dejarlo en los comentarios. Igual recuerden que estaré dejando un documento en la descripción donde pueden leer más acerca de estas películas y más acerca de este tema. Y bueno, actualmente siguen existiendo este tipo de tomas, este tipo de escenas. Creo que hasta cierto punto es una filia bastante conocida. No sé exactamente si decir que es común, pero siento que sí es muy conocida. Incluso hace algunos años existió, o bueno, fue parte de un meme. Y actualmente existen muchas aplicaciones en donde puedes vender o comprar fotos de pies de diversas personas. Digo, ya existen aplicaciones prácticamente para todo, pero que exista una aplicación para esto pues es muy interesante. Ahora regresemos al caso de la televisión y con Dan Schneider y Nickelodeon. Algunos recordarán que hace algunos años el logo de Nickelodeon contenía un pie, el cual cambió pues se dice que por la polémica que hubo con Dan Schneider y que él había sido quien propuso este logo. También es interesante que de todas las series de Nick, las que él dirigió son las únicas que tienen estas tomas hacia los pies. El problema principal es que él lo hacía con menores de edad. Todas las películas que antes mencioné, todos los directores que antes mencioné, pues hacían estas tomas con personas adultas. Sin embargo, él lo hacía con menores de edad en un canal para niños que evidentemente no necesita tomas de carácter sexual o haciendo alusión a una filia. Todas estas tomas eran para satisfacerlo a él y que es lo más preocupante. Aunque creo que esto ya quedó un poco atrás, así que no quiero analizar tan a fondo este caso de Dan Schneider. Solo recalcar que evidentemente estuvo mal lo que él hizo porque lo hizo en un canal para niños y con menores de edad. En conclusión, esta situación es bastante curiosa. En principio puede ser algo que no notemos o que pase desapercibido en una película, en una serie. Y si lo notamos, bueno, puede ser una toma algo rara para algunos, pero para muchos otros puede ser pues bastante interesante, bastante llamativa e incluso excitante. Hasta cierto punto es algo aceptado porque realmente no hay mucho escándalo por este tipo de tomas hasta que ves el trasfondo. Por ejemplo, lo de Dan Schneider, pues no había mucho escándalo hasta que se descubrió que él acosaba a las actrices. Por otro lado, también creo que es debatible si decir que este tipo de tomas son de carácter sexual como para darle a una película o serie una clasificación para mayores de 18 años. Pues como digo, que si bien muchos no lo notan, otros sí que lo hacen y encuentran placer en ello. Pero después de todo es un recurso cinematográfico que, como mencioné, era utilizado para estas películas que no podían tener contacto sexual o tomas sexuales. Pero a final de cuentas, sea cual sea el motivo, creo que es algo que se va a seguir utilizando en los próximos años y en próximas películas que veamos. Y que estas escenas están ahí evidentemente para complacer tanto a los directores como a los espectadores que encuentran en estas tomas pues cierto placer. Pero cuéntame, ¿habías notado este tipo de tomas? ¿Y qué es lo que te parece este tema? De igual manera, si crees que hay otra filia o fetiche que se proyecta en los medios de comunicación y en el contenido, no dudes en dejarlo en los comentarios. Sin nada más que decir, gracias por ver este video. Si les gustó, por favor regálenme un like, eso me ayudaría muchísimo. Recuerden suscribirse para seguir al tanto de los temas de los medios de comunicación y la conducta social. Hasta la próxima.